que no, si no nos va a dar el tiempo. Ahí está. Bueno, les doy Dale. la bienvenida a Emiliana y a él. Gracias por estar acá con nosotros. Algunas recomendaciones para los asistentes. Una vez que finalicen la exposición, van a poder realizar preguntas exclusivamente a través del panel de QR o PIR. Por ahí se van a canalizar las preguntas y cualquier consulta que tenga que ver con certificados del resto de las exposiciones u otra cuestión que no sea una pregunta, por favor la canalizamos a través del chat. Al finalizar la jornada, la semana que viene, se van a estar entregando los certificados de esta asistencia a la casilla de mail en la que se registraron cuando se inscribieron. Así que bueno, le doy la bienvenida. Hoy nos acompaña Viviana Weissman. Viviana es presidenta, CEO y fundadora de Women's Link Worldwide, una organización internacional sin ánimo de lucro que usa el poder del derecho. Se te escucha con mucho eco, debe haber algún micrófono prendido. A ver. Es el Mundial de Alemania 20. Viene de quedar fuera en octavos de final De todos. ¿Me sigue escuchando? ¿Eco? ¿Se sigue escuchando con eco? Yo no, yo te escucho bien, no sé. Ah, buenísimo. Capaz que había alguno y ya. Sí, se ve a uno desmuteado, ¿eh? Ya está muteado. Gracias, Jiménez. Bueno, Viviana es presidenta, CEO y fundadora de Women's Link Worldwide, una organización internacional sin ánimo de lucro que usa el poder del derecho para promover el cambio social y avanzar los derechos humanos de las mujeres y los niños. Viviana fundó Women's Link Worldwide en el año 2001 como respuesta a su percepción de que existe una necesidad de crear y difundir nuevos mecanismos de aplicación de los estándares de derechos humanos para avanzar en materia de derechos de las mujeres ante los tribunales. Lidera el trabajo de la organización con oficinas en España, Colombia y personal en Costa Rica, Kenia y Estados Unidos. Es experta en derechos de la mujer y en derecho internacional de los derechos humanos y tiene una visión única de lo que el derecho puede hacer para avanzar, proteger los derechos de las mujeres, las niñas y las comunidades, así como para construir instituciones democráticas fuertes. Ha liderado la estrategia de litigio en numerosos casos emblemáticos en derechos humanos entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Comité de Naciones Unidas y el Sistema de Protección Interamericano. Entre otros logros, bajo su liderazgo y su innovadora manera de litigar, consiguieron que el aborto fuera un derecho en Colombia a través de una histórica decisión del comité de la CEDAW contra España. Consiguieron proteger a las mujeres y sus hijos e hijas de la violencia de género y obtuvieron la primera condena ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por un caso de discriminación interseccional. Por otra parte, también ha desarrollado un amplio trabajo como investigadora y ha dirigido trabajos de documentación sobre la discriminación en el acceso a derechos de mujeres migrantes, protección para las víctimas de trata, conflicto armado y justicia transicional, y acceso a derechos sexuales y reproductivos. Además, ha participado como ponente en varias conferencias y congresos internacionales sobre estos mismos temas. Nació en Estados Unidos en el seno de una familia de origen argentino y actualmente reside en España. Tiene un máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Oxford, con título Juris Doctor de la Escuela de Derecho de Hastings, Universidad de California, y una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Berkeley, en California. Fue Weinstein Fellow en la Escuela de Derecho de Harvard en 2012 y formó parte del tercer grupo de expertos de la Comisión Europea de Trata de Seres Humanos entre 2011 y 2015. Y desde 2016 es Fellow de AYOSPA. En la actualidad es profesora visitante en la American University en la Academia de Derechos Humanos y Derecho Universitario. Bueno, bienvenida y le doy la palabra a él. Muchas gracias por estar acá. Hola, bueno, primero le voy a pedir a una Pamela que está con el micrófono prendido, porfa apaguen todos los micrófonos porque si no, no se escucha. Primero, Viviana, agradecerte, soy tu fan. La verdad que leerte ya es un honor y tenerte con nosotros es doble honor. Así que no quiero perder un segundo porque tenemos 1000 millones de preguntas
eh, toda tu expertise ha ilustrado a muchos países y necesitamos también que ilustres al nuestro con tus conocimientos. Primero, bueno, ¿cómo estás? Primero preguntarte, ¿no? Yo ya hablé, pero nada, que la gente sepa cómo estás. Bueno, buenos días, muchas gracias. Y para mí es todo un honor estar aquí. Doy las gracias a ustedes y al Ministerio Público por la invitación. La verdad que es un honor para mí poder compartir este espacio con ustedes y construir conjuntamente el expertise que todas necesitamos en esta materia. Bueno, Viviana, empecemos por más o menos el principio. Nosotros nos motiva muchísimo poder hablar de estos temas porque hemos visto, y sobre todo en los últimos años, o mejor dicho, en los últimos años nos ha impactado de manera un poco más fuerte algunos comentarios, algunos fallos, algunos dictámenes de personas del Poder Judicial que claramente muestran una falta de perspectiva de género. Que yo creo que todos la tenemos en algún punto, pero vamos como tratando de rearmarla, ¿no? Pese a la cultura o a las enseñanzas que hemos tenido, vamos tratando de rearmarnos y de incorporar esas perspectivas, y no creo que todos los jueces y las juezas lo hagan. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues yo creo que para empezar a hablar sobre lo que quiere decir aplicar una perspectiva de género a la justicia, tenemos que hacernos un par de preguntas previas, ¿no? Y la primera tiene que ver con por qué es necesario aplicar una perspectiva de género. Y tiene mucho que ver con una cosa que creo que todas cuando le pensamos un momento vamos a reconocer, que es que igual que la historia está escrita, como muchas veces hemos escuchado, está escrita desde la perspectiva de los vencedores, los ganadores, también la historia y el derecho y casi todo en el mundo que vivimos está escrito desde la perspectiva masculina. La perspectiva masculina como lo normal. Y eso es verdad del derecho en Argentina, pero es verdad del derecho en todas partes del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir aplicar una perspectiva de género? Que para entender el impacto sobre las mujeres y las niñas de las leyes, y muy importante, la aplicación de las leyes, es necesario aplicar una perspectiva de género para entender cómo los estereotipos de género, y ahora vamos ahí, cómo los estereotipos de género influencian a las personas que tienen la responsabilidad de juzgar las leyes de nuestros países. Pero sí es muy importante entender que se necesita una perspectiva de género porque la normalidad está vista desde la perspectiva masculina. Y esto es muy importante y llama un poco la atención tener que decirlo, pero es así porque las mujeres no somos una minoría en la sociedad, las mujeres somos la mitad de la población, a veces un poquito más de la mitad. Pero igualmente seguimos viviendo en una sociedad que para que se incluya la perspectiva de los roles de género, pues hay que incluir una perspectiva de género, ¿no? Entonces, como eso es el primer punto sobre la inclusión de una perspectiva de género. Y lo otro tiene que ver con los estereotipos de género, y creo que hablaremos de esto a lo largo de la charla de hoy. Yo creo que es muy importante entender que todas las personas tenemos estereotipos, es decir, tenemos prejuicios. Porque sin estereotipos, sin un entendimiento general de la sociedad que uno deriva de algunos de información, no podríamos movernos. Es decir, sería tan complicado tomar todas las decisiones todos los días que no podríamos funcionar, ¿no? Entonces, todos tenemos estereotipos. A mí me gusta mucho sacarlo del tema de género porque creo que ayuda mucho a entender de qué estoy hablando. Por ejemplo, los estereotipos sobre nacionalidades. Entonces, si uno dice, bueno, ¿qué es un estereotipo de una persona alemana? Pues la gente suele contestar, son como muy trabajadores, son muy puntuales, bueno, puedes decir todo esto y esto es como un estereotipo positivo sobre una nacionalidad. Un estereotipo sobre un español, pues quizás personas que no conocen mucho España dirán, es que a todo el mundo le gustan los toros, el flamenco, bueno, no sé, le gusta mucho salir a los bares, los estereotipos. Estereotipos sobre argentinos, que hay muchos positivos y negativos. Bueno, total, entonces, todo esto lo digo porque cuando lo sacamos de los roles de género es más fácil de entender de lo que estamos hablando. Entonces, los estereotipos los tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Es cuando tú agarras algo que es como una característica que está basada en unos hechos
y agarras esta característica general y la aplicas a un individuo, ¿no? Entonces, si tú tienes un hijo o una hija que es adolescente y existe el estereotipo que los adolescentes son rebeldes, irresponsables, que son estereotipos que tenemos en muchas sociedades sobre los adolescentes. Pero uno tiene delante un adolescente que no tiene por qué representar a todos los adolescentes del mundo. Pues esta persona puede ser o no ser rebelde, puede ser o no ser irresponsable. Pero si uno asume que la persona es irresponsable y toma una decisión sobre la vida de esa persona basada en ese estereotipo, pasa de tener un prejuicio, un estereotipo, a cometer una discriminación. Y ahí es la diferencia. Entonces, los estereotipos lo tenemos todo, necesitamos tener como entendimiento que lo tenemos, y las personas que tienen en su poder, como son los jueces y las juezas, tienen en su poder tomar decisiones que impactan a las personas que tienen enfrente de la sociedad, pues tienen que reconocerlo y no aplicar los estereotipos cuando están juzgando. Eso es como una explicación general, y si quieres ahora vamos a hablar un poquito cuáles son los estereotipos de género que bloquean el acceso efectivo a la justicia a las mujeres y a las niñas. Sí, bueno, en esto yo pensaba con lo que estabas diciendo justo en Lucía Pérez, que fue un caso muy conocido acá en nuestro país, donde en realidad se juzga. Ella tenía un encuentro con un dealer que le vendía drogas, la droga, la viola, la mata, pero el juez considera que como ella tenía experiencia sexual, entonces en realidad no hubo violación, no hubo asesinato, no hubo nada, ¿no? Y además, en ningún momento se pone a pensar el juez de que ella estaba bajo los efectos de una intoxicación, con lo cual mal podría haber consentido un acto sexual. Eh, Pensaba en el estereotipo de esto, ¿no? O sea, experiencia sexual, niña no violada, una cosa así. La pregunta es, ¿cómo hacemos para trabajar en esto? Yo te decía al comienzo, todos fuimos criados de una manera donde la mujer estaba más al servicio y el hombre era el que proveía, el hombre el duro, el que no llora. Pero vamos deconstruyéndonos día a día, minuto a minuto. Esto que vos decías, vamos repensando los roles. ¿Cómo hacemos para que todo el Poder Judicial vaya en esa línea? ¿Cómo hacemos para que todos se interpelen a sí mismos? Bueno, yo creo que para que eso ocurra necesitamos que haya siempre entrenamientos y cosas que sé que se hablan mucho sobre lo que se necesita en el Poder Judicial. Pero hablemos específicamente de qué pasa en casos trágicos como el que de Lucía que estás describiendo, que desafortunadamente ni son casos aislados, ni en la Argentina ni en el mundo, en el cual las mujeres y niñas son víctimas de violencia sexual en diferentes contextos. Y lo que ocurre es que el sistema termina juzgando a la víctima en vez del perpetuador, ¿no? Que es exactamente lo que tú acabas de describir. Es decir, la mirada está puesta sobre lo que ha hecho la víctima, no solamente en el momento del acto violento, que también ocurre, podemos hablar un momentito de eso, pero está puesto sobre el pasado de la víctima. Entonces, con el tema de la violencia sexual hay muchos estereotipos que están en juego que tienen que ver con lo que es un conducto aceptado para una mujer por una sociedad, como tú estabas diciendo, que en cual todas vivimos, en cuales todas participamos, sobre cómo una actúa si ha tenido o no ha tenido una relación sexual anterior o ha tenido una vida anterior de una manera o de otra. Es decir, el pasado de una persona que es víctima de violencia no tiene nada que ver con lo que pasó en el momento que ocurre la violencia. Igual que no puede tener nada que ver muchas cosas que escuchamos mucho. Estaba por la noche sola bebiendo. ¿Qué hacía? Estaba vestida de una manera provocativa. Todas estas cosas que se hablan, entonces, las mujeres son víctimas de violencia sexual en unas cantidades que son realmente inaceptables en todo el mundo. Y cuando una mujer denuncia, o en este caso su agresor la mata, el sistema judicial está efectuando este estereotipo de cómo una mujer se debe de comportar. Entonces, se ha comportado de tal manera, entonces ya la metes en este tipo de persona y no estás mirando lo que ocurrió en este caso en particular, que es el rol y la obligación de los jueces y las juezas, los fiscales, todo el mundo que está participando en el Poder Judicial. Igual que no se le puede preguntar a una mujer, no se puede mirar a ver qué estaba haciendo, la pregunta es hacia la persona que comete el delito, ¿no? ¿Qué es lo que esa persona ha hecho? ¿Hay consentimiento o no hay consentimiento?
en qué circunstancias se puede una mujer, una niña dar consentimiento. Entonces el enfoque de todo el proceso está en el sitio equivocado porque se está juzgando a la mujer y su relación con la sexualidad, que mucho de lo que pasa en los códigos penales con estos temas es eso, ¿no? Entonces, pues necesitamos tener jueces y juezas que no están aplicando el derecho con esta perspectiva. No sé si te suena y les suena a todos ustedes un caso que fue desafortunadamente como muy famoso, muy sonado en todo el mundo, que fue el caso de la manada aquí en España hace unos años. En ese caso, el juez, uno de los jueces en apelación, decidió habló sobre cómo se comporta una víctima desde su punto de vista si está siendo atacada violentamente o sexualmente. Es decir, hay una manera que una mujer que es víctima actúa o debe de actuar. Es decir, si una mujer no llora, no es víctima. O si una mujer no pelea, es que ha consentido. Pero cuando las mujeres pelean, pues las matan. Entonces, toda esta mirada sobre cómo uno debe de actuar, cómo actúa una víctima, si las mujeres mienten, los estereotipos sobre las mujeres, es lo que está haciendo que no haya un acceso efectivo a la protección que las mujeres y las niñas requieren del sistema judicial. Recién decías de las leyes. A mí siempre me gusta una frase, me parece que era Llamazares, que la decía que las leyes son siempre las mismas, lo que cambia es la forma de leerlas, ¿no? La interpretación. Pero el Código Penal tiene más de 100 años. El Código Penal ya está, hay que cambiarlo. Fue hecho por hombres, fue interpretado toda la vida por hombres y aún hoy solamente un 28% de mujeres ocupan lugares de decisión dentro del Poder Judicial, cargos importantes. ¿Cómo se hace para, digo, tenemos la ley Micaela, que es súper bienvenida, Sí. pero pareciera que no alcanza? ¿Cómo se hace para transformar las leyes, transformar la mirada, transformar? A ver, hay como tres preguntas, ¿no? En esta pregunta que me acabas de hacer. La primera tiene que ver con la necesidad de los cambios en los códigos penales o en las leyes en el mundo. Y es verdad que los marcos legales siempre se pueden mejorar, ¿no? Cuando uno tiene o constituciones o códigos penales que están anticuados, que necesitan reforma, pues es importante que esas reformas ocurran. Lo que pasa es que las reformas son necesarias pero insuficientes. Es decir, es lo que estabas diciendo. Lo que necesitamos es que porque la ley se puede interpretar con una perspectiva de género o no, como estamos hablando. Yo creo que con el caso de la violencia sexual se ve muy claramente, ¿no? Qué tipo de pruebas se están pidiendo. Si no, antes los códigos penales, pues para que se prueba una violación, requerían que haya un testigo. A ver, es muy poco probable que en una violación haya un testigo. Entonces, en sí, tienes un código penal que ya está discriminando, ¿no? Porque son actos que no pueden depender de eso. Y ahí es donde entra los estereotipos de género que hablábamos. Entonces, otra vez voy a sacarnos del tema de la violencia sexual para dar un ejemplo. Digamos que te roban el coche mañana, ¿no? Entonces vas a la comisaría en tu barrio a denunciar que te robaron el coche. ¿Cuál es la probabilidad que el policía te pregunte, pero señora, ¿usted está segura que le robaron el coche? ¿Usted está segura que tenía un coche y que se lo robaron? Esa pregunta te la van a hacer a ti o a un hombre que va a denunciar el robo del coche. Muy poco probable. Te dirán cuál es la matrícula del coche, qué color tenía, dónde lo dejó estacionado, no sé qué. ¿Por qué cuando una mujer va a denunciar violencia sexual se cuestiona de una manera tan fuerte que la violación sexual ocurrió? Porque se está tomando por hecho que las mujeres, y esto es un estereotipo de género muy fuerte, somos mentirosas, manipuladoras, son estereotipos que persisten en nuestras sociedades. Entonces, eso hace que ya ir a denunciar una violación se convierta en un acto en cual vuelves a ser la persona, la víctima de un prejuicio, ¿no? De una discriminación. Entonces, cuando lo vemos así, se entiende que la ley puede estar bien, siempre se puede mejorar, pero necesitamos operadores de justicia que entienden lo que quiere decir una perspectiva de género. Y ahí voy a tu última pregunta, que tiene que ver con las mujeres, ¿no? Si hay suficientes mujeres. Entonces, como bien dije antes, las mujeres somos aproximadamente la mitad de la sociedad. Quiere decir que deberíamos de estar representadas
por igual partes en todo, en el Poder Legislativo, en los juzgados, en las Cortes Supremas de todo el mundo, en Naciones Unidas. Esto debería de ser así, tenemos que caminar hacia eso, no hay ninguna duda. Lo que pasa es que no podemos asumir que una mujer que está en un cargo público o que es una jueza va a poder tener una perspectiva de género o va a aplicar el derecho con una perspectiva de género, ni debemos pensar o concluir que un hombre no tiene esa capacidad, porque bien sabemos que hay muchísimos hombres que tienen muchísima capacidad de aplicar una perspectiva de género siendo jueces. De hecho, sentencias malas, cuando uno se pone a mirar sentencias discriminatorias, pues hay muchísimas de las peores, también las peores también son de hombres y son de mujeres, pero hay muchas decisiones muy malas en estos temas que las escriben mujeres juezas. Me recuerdo una en España hace unos años que era una jueza que era un juicio de una mujer que había buscado, protección, había violencia familiar y estaba buscando protección, digamos, era un juicio sobre este tema y la jueza le preguntó a la mujer en el juicio si había cerrado las piernas para evitar la agresión sexual. Entonces dije, bueno, pues a ver, ¿dónde va? Entonces, necesitamos leyes buenas, eso será necesario, pero no suficiente. Necesitamos igual de mujeres representadas en todas las partes de la sociedad, y eso será necesario, pero no suficiente. Hay que aprender, enseñar qué quiere decir aplicar una perspectiva de género, cómo no juzgar a las personas individuales por esos estereotipos de cómo cuál es el rol que jugamos dentro de las sociedades. Viviana, tomo esto que decís para hacerte una pregunta. Nosotros nunca tuvimos una rectora en la UBA mujer. Decanas han sido muy pocas. De hecho, en la Facultad de Derecho, recién hace 10 años, tuvimos la primera decana mujer. Yo misma conformo, si querés, somos las autoridades del Poder Judicial de la ciudad y soy la única mujer. Y algo peor, cuando me siento en la mesa de decisiones, que son muy pocas las veces que me convocan a mí en esas mesas de decisiones, asumo un rol denominado masculino, ¿no? Porque tampoco quiere decir que deba ser masculino, pero asumo un rol masculino donde yo jamás puedo decir si de repente una hija se me enfermó y tuve que llegar tarde, por eso jamás puedo decir que fue por eso, tengo que decir que si me pinchó la goma del auto o que me demoré en una cámara GESE, ya saben mis excusas. O tengo que ponerme en una posición que no es la real, porque si uno confiesa que me pasó algo que solamente le puede pasar a las mujeres, parece, queda fuera de esa mesa, o si muestro debilidad, si muestro sensibilidad. La pregunta que voy con todo esto es, mucha gente se opone a la ley de cupo porque dice que solamente podés ascender si tenés la capacidad, pero la capacidad, ¿cómo se mide? O sea, con todo esto, ¿no? Porque para ellos tener que ocuparse de una hija, para ellos y para ellas también, ocuparse de una hija es no tener capacidad muchas veces. No sé si me expliqué en la pregunta, porque es media Sí, te entiendo perfectamente. Y es muy buena la pregunta porque tiene que ver con como todos los roles de género en nuestra sociedad impactan el tener que las mujeres tengan la capacidad de llegar a sitios de toma de decisión de poder que está como arrastrando todos los roles de género que has nombrado, ¿no? Entonces, has nombrado como los roles, como las mujeres como las principales cuidadoras en las familias. Es una cosa pues que está muy extendido, yo diría, yo no he estado nunca, creo que en ningún país del mundo donde esto no es verdad, que son las mujeres que son las principales cuidadoras de hijos, hijas, familiares. Lo estamos viendo muy claramente ahora, ¿no? En estos tiempos de COVID. ¿Qué le está pasando a las familias, a las mujeres, cuando las escuelas cierran y están los hijos y las hijas en casa? ¿Cuáles son los malabares que están haciendo las mujeres para poder seguir trabajando, cuidando de sus hijos, educando a sus hijos, ¿no? Como la descompensación que hay en las responsabilidades. También las responsabilidades en cuidar a gente mayor. Pero no solamente en la casa, la desproporcionalidad que hay en, pues, cuántas personas tienen en su casa gente que les cuida a sus hijos o les limpia que no son mujeres, pues casi nadie, ¿no? Entonces, y esas mujeres a la vez tienen sus propios hijos y sus propias familias. Entonces, como,
todo el rol asignado a la mujer como la cuidadora hace que uno, si demuestra que tiene esta carga, está mostrando una debilidad de que está en un rol es menos favorecido, ¿no? Es la misma razón que en una entrevista de trabajo es discriminación que te pregunten si eres mujer, si vas a querer tener hijos. Eso no se le suele preguntar a los hombres, porque se piensa que el momento que la mujer tiene hijos, pues ya se pierde no va a estar trabajando hasta las 1000, no va a estar haciendo todas las cosas que quiere quizás una empresa que tenga una mujer, ¿no? Entonces, es un trabajo que se tiene que hacer como en todos los ámbitos de la sociedad para desconstruir los roles de género, que es muy importante entender que los roles de género son dañinos para los hombres y para las mujeres, porque puede haber un hombre que lo que más le puede gustar o disfrutar en la vida es cuidar de sus hijos o sus hijas, y quizás esa persona no quiere ser el proveedor de la familia, pero vivimos en una sociedad que no está tan claro que eso está muy aceptado. Yo siempre he pensado, yo tengo un hijo y una hija, y a mí me gustaría, está claro en la sociedad que vivimos ahora que mi hija va a poder trabajar, va a poder tener hijos, hijas si quiere se puede casar con un hombre, con una mujer, con quien quiera, pero eso sí, pero si mi hijo no quiere trabajar y se casa con una mujer que tiene un trabajo muy exitoso y él se queda en casa y cuida, y es el que cuida y cocina, eso va a estar aceptada dentro de la sociedad en la cual vivimos. Eso es menos aceptado que lo otro. Entonces, esos roles de género atrapan a todo el mundo dentro de la manera que uno se debe de comportar. Entonces, la desconstrucción de esos roles es un beneficio para toda la sociedad. Entonces yo creo que es una cosa importante darnos cuenta y tiene que ser. Y a la vez también hay una lucha de poder, porque estás hablando de tener mujeres en tomas de decisiones y eso que sí, que tiene que haber más mujeres. Entonces también y eso también es verdad y también hay que reconocerlo. Pero las sociedades tienen que transformarse y en eso estamos, y eso es lo que quiere decir el feminismo desde mi punto de vista y aplicar perspectivas de género en aplicación del derecho. Por eso estarías de acuerdo con la ley de cupo, ¿no? Que obligaría... Yo entiendo la ley de cupo con lo siguiente. Si vos tenés a dos niñas, hijas, y una pues es más chiquita que la otra, están las dos intentando ver un partido de fútbol, que están jugando las mujeres, que hay una discriminación brutal con el tema de las mujeres que juegan, juegan al fútbol. Y hay una valla, ¿no? Y no pueden ver. Y una es más chiquita que la otra. Entonces, el cupo lo que hace es como, tú le pones una caja a la chica, a la más chiquitita, para que pueda ver. Eso es lo que es un cupo. Estás poniendo a las dos personas que las dos quieren ver, las dos pueden ver, pero una está tan abajo que no puede, ni siquiera alcanza, ¿no? Entonces necesitamos que todo el mundo esté como en el mismo sitio antes de empezar a correr la carrera, porque si no, eso no es nunca posible. Perfecto, clarísimo. Con respecto a la ILE, a la interrupción legal del embarazo. Sí. Bueno, esto que hablábamos de Yamasar es esto que decía de cómo la interpretación. Hace 100 años que tenemos el mismo artículo en el Código Penal, sin embargo, hasta hace poquitos años era impensado que existía la interrupción legal del embarazo. Ahora empezamos a aceptarlo, pero la verdad es que en muy poquitas jurisdicciones, porque continuamente presenciamos en provincias del país donde las niñas no acceden a la ILE. Si las niñas no acceden a la ILE, ¿qué posibilidades tienen las mujeres de acceder? Sí, sí. Bueno, esta pregunta es importantísima porque entiendo que la capacidad de disfrutar de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, niñas y mujeres, es una parte fundamental y central en los derechos de las mujeres. Es decir, a mí me parece importante pensar en la interrupción del embarazo del espectro de necesidades que tenemos las mujeres, que tienen las mujeres a lo largo de su vida. Entonces, si uno piensa la vida de una niña y de una mujer, los derechos sexuales y reproductivos son como parte de todo un abanico que existen en toda su vida. Entonces, incluyen el derecho a vivir libre de violencia, incluyen el tener acceso a educación sobre la salud reproductiva. Incluyen si una niña o una mujer está embarazada,
todos los derechos que pueden venir por estar embarazada, que deben de incluir interrumpir el embarazo si es necesario y es legal. Incluyen cuando la mujer está embarazada, los controles prenatales, después del embarazo, es decir, es todo. Entonces hay que pensar en la necesidad de interrumpir un embarazo dentro de una necesidad que le puede ocurrir a una niña o mujer cuando está embarazada. Entonces, no se puede separar un servicio médico de toda la salud reproductiva de la mujer durante su vida. Y luego con el tema de las interrupciones de embarazo, yo creo que desafortunadamente pasa en Argentina lo que pasa en muchas partes del mundo. Aunque el marco legal sea más favorable, es decir, que se permita el embarazo en muchas circunstancias, siempre hay grupos de niñas y mujeres que no están accediendo a los embarazos, que no hay acceso, que hay obstáculos muy fuertes, ¿no? Y en la Argentina está muy claro que esos obstáculos ocurren en las provincias, ¿no? Que es donde hay más obstáculos y los obstáculos tienen que ver, por lo general, con edad, pobreza, una mezcla de discriminación que sufren las mujeres y las niñas, ¿no? Entonces, uno tiene que buscar ampliar la ley de una manera que los obstáculos se reducen, porque los obstáculos siempre existen, incluso cuando la ley es muy buena, y siempre hay poblaciones, mujeres migrantes, niñas que son víctimas de violencia sexual, que tienen mucha dificultad en acceder a sus derechos. Entonces, lo más que amplías la ley, lo menos posible es que haya obstáculos. La objeción de conciencia, que es un obstáculo que ocurre en todas partes del mundo y se usa como excusa para que las niñas y las mujeres no puedan acceder a lo que es su derecho, ¿no? Yo quería mencionar dos cosas. Una es que no existe ningún procedimiento que puede necesitar un hombre para salvar su vida que está en ningún código penal de ningún país del mundo. Eso no existe. Las mujeres necesitan poder acceder a interrupción de embarazos para salvar sus vidas y su salud. Y eso porque está en un código penal. Sí, ¿qué procedimiento que puede ser un hombre está en un código penal? No existe. Digamos, la falta de acceso a un aborto es discriminación por género. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Y me da mucha lástima pensar que en momentos que se necesita mejor acceso, como la pandemia que estamos viviendo, porque la falta de movilización está siendo un obstáculo en sí mismo, es el momento que un país como la Argentina regule la ley de una manera diferente. Se estaba en un camino en Argentina a liberalizar la ley y no es el momento de parar esto y decir, bueno, ya después vemos qué pasa, porque ahora es cuando las mujeres necesitan acceso a los abortos, igual que siempre, porque si sabemos que hay un incremento en violencia, que lo hay muy fuertemente en todos los países del mundo, hay un incremento en violencia sexual por la situación que estamos viviendo, sabemos que hay un incremento de embarazos no deseados. Entonces, se tiene que dar acceso a las niñas y las mujeres que pueden interrumpir esos embarazos. El Fondo de Naciones Unidas hizo una proyección que dice que si se está en un estado como de cuarentena, de falta de movilidad por 6 meses, en el mundo va a haber 7 millones de embarazos más no deseados. 7 millones. Entonces, está clarísimo que eso quiere decir que necesitamos ir en la otra dirección. ¿Cómo hacer para liberalizar lo más posible la ley y el acceso a este derecho, que es fundamental en las vidas de las niñas y las mujeres? Sí, y a los métodos preservativos, que también están restringidos, el acceso. Sí, el acceso a anticonceptivos en general, efectivamente. Y hablando de la pandemia, ¿qué es lo que hizo esta pandemia con las mujeres? Con estas perspectivas, con la ILE, con la educación sexual, ¿qué es lo y con la mujer en general, qué hizo? ¿O qué está haciendo, no? Porque acá seguimos. Sí, aquí estamos, ¿no? No se puede hablar todavía de un mundo post-COVID, que mucha gente está empezando a hablar de post-COVID, pero yo creo que no estamos ahí todavía. Pues desafortunadamente lo que pasa en una situación como la pandemia producida por el COVID-19 es lo que pasa siempre que hay, pues, denominadas crisis. Es que hay un aumento en las violaciones de derechos humanos que sufren las mujeres y las niñas. ¿Qué se sabe ya de lo que está pasando? Hay un incremento bestial, brutal, en la violencia intrafamiliar. Todo el mundo. Y un incremento en los feminicidios. Porque las mujeres están atrapadas literalmente con sus maltratadores.
y con mucha más dificultad en acceder a protección. En muchos países, o casi todos los países del mundo, con los poderes judiciales o los tribunales, las cortes cerradas o parcialmente cerradas, ¿no? Entonces, eso en sí está produciendo un incremento en violencia que requiere que los gobiernos piensen dentro de sus políticas en reacción al COVID qué es lo que ocurre con esas mujeres y cómo se ofrece una protección efectiva. Y está pasando una cosa con el tema de violencia, con el tema de acceso al aborto, que me parece que es muy peligroso, que es un retroceso de volver a sentir, como las cosas ocurren en las casas, todas estamos todo el día en nuestras casas ahora, ¿no? Entonces es como que se convierte otra vez en un fenómeno invisible. Muchos años luchando para sacar esta idea de que la violencia que le pasa a las mujeres es un asunto privado. Pero al estar todos en nuestras casas, como está el peligro de volver a pensar en la violencia que se está ejerciendo sobre las mujeres, todos los tipos de violencia que se ejercen y la falta de igualdad en los cuidados, todo esto que estamos hablando, se convierte como un asunto privado otra vez. Y eso no puede ser, porque eso es ir para atrás y no podemos ir para atrás. Tenemos que seguir yendo en avanzar los derechos de las mujeres y hay mucho peligro de retroceso en los derechos. Entonces, esto es una cosa que está pasando en Argentina, en todas partes del mundo. Después el tema que estamos hablando, cómo la falta de movilidad, las restricciones de movilidad están haciendo que no haya acceso a salud reproductiva. Y eso pasa porque los centros de salud, los hospitales en todo el mundo están volcados en el tema del COVID, que se entiende perfectamente, pero entonces se deja de prestar unos servicios que son igual de urgentes, ¿no? Para sacarlo del tema de la pandemia ahora, cuando ocurrió lo de ébola hace unos años, los países que sufrieron la crisis del ébola subieron las muertes por mortalidad materna de una manera muy alarmante, porque las mujeres estaban muriendo por falta de acceso a aborto, por falta de acceso prenatal, por falta de acceso en el momento de dar a luz. Entonces, de repente es como que hay una emergencia sanitaria que la hay y como que las otras cosas que ocurren y las cosas que le ocurren a las mujeres se empujan y no se pone atención. Después se cierran las fronteras, pues las personas que emigran forzosamente, pues hay también un incremento de violencia, se incrementa la trata de personas, porque las personas que no son migraciones elegidas, son migraciones forzadas, no pueden dejar de emigrar, con lo cual para cruzar fronteras, pues se cruza por sitios más peligrosos y se incrementa el riesgo de la trata. Con lo cual, todo lo que está ocurriendo tiene un impacto sobre las mujeres y las niñas que es realmente alarmante y requiere que los gobiernos en sus políticas de reacción al COVID lo tomen en cuenta y que las políticas respondan de una manera a esto. Sí, en esto que decías, que te quería preguntar, que lo hablamos ya antes, las niñas, niños y adolescentes asimilados, digamos, a la mujer, digo, por la vulnerabilidad, ¿no? Por la imposibilidad a veces de salir de las manos del agresor y hacer la denuncia. Muchas veces nos preguntan, bueno, pero en la estadística, ¿en qué te basás para decir que hay mayor violencia? Podemos decir que esta vez la estadística no la tenemos porque no llaman, no pueden llamar, ¿verdad? Esto pasa en todo el mundo. Sí, es interesante y veo que hay una pregunta ahí que es que pasan las dos cosas, es decir, hay países donde hay un incremento y hay muchos países donde ha bajado mucho y tiene que ver con la falta de acceso efectivamente, es decir, ni siquiera pueden llamar porque es que no hay ningún momento o no tienen acceso a los teléfonos o las miles de cosas que pasan cuando uno está realmente confinado en su casa con su agresor. Entonces, tanto un cambio radical en que hay más llamadas o muchísimas menos indica desafortunadamente lo mismo. Sí, el problema es que a veces los propios dueños de la información, los que tienen que informar esto, si no tienen la estadística que acompaña, creen que es una sensación y no una realidad nuestra. Efectivamente, es donde digo que está el peligro de que las violencias se vuelvan invisibles y eso es lo que no podemos permitir. Con respecto a la educación sexual integral, absolutamente resistida en nuestro país, quería preguntarte también la situación mundial, si también es un tema una pandemia está Sí, desafortunadamente lo que vemos es que hay
fuerzas como muy conservadoras, muy de derechas, que creo que son como terminología política que en general no es muy útil, pero yo pienso como en fuerzas que son, como yo lo entiendo, antiderechos. Es decir, son personas que piensan que todo lo que sale del modelo clásico del entendimiento de la familia, es decir, la familia es uno se casa para procrear, con lo cual uno solamente se puede casar con una persona de otro sexo, que las relaciones sexuales son para la procreación, como este movimiento que hay muy conservador del rol de las familias, donde hay un rol para la mujer que está muy lejos de los derechos que deberemos de vivir todas, hace que se entienda de una manera equivocada que el acceso a la educación es una cosa que en sí corrompe, ¿no? Y eso sí que es una cosa que desafortunadamente se ve y se usa como los antiderechos en muchas partes del mundo. En vez de entender que las personas tienen derecho a acceso a la educación, incluyendo cuando nombré los derechos sexuales y reproductivos, pues uno de los derechos que todas las personas tenemos es el acceso a la información y la educación relativo a los derechos sexuales y reproductivos, que es absolutamente necesaria para que las personas vivan una vida plena y digna, ¿no? Los derechos humanos internacionales y los convenios que firman todos los países dejan eso todo muy claro. Entonces, este intento de parar este tipo de acceso a la educación es muy retrógrado y está basado en un entendimiento que si uno no da información, hace que la gente no tenga relaciones sexuales, que no haya, y no tiene en cuenta nada la violencia en la cual vivimos las personas, la violencia, las necesidades, derechos sexuales y reproductivos que tienen todas las personas en la sociedad. Entonces, pues yo creo que es necesario a pensar un poco el framing, ¿no? ¿Cómo estamos hablando de estos derechos y qué quieren decir en nuestra sociedad? Excelente. Hay muchas preguntas, yo quería empezar a contestar algunas para, dice, otro estereotipo presente en el de la buena madre, mala madre, recientemente se intentó aplicar en el caso de Aldania Muñoz. Eh, la verdad es que no sé cuál es la pregunta, no, en realidad es una afirmación. Bueno, ¿por qué no cambian la ley laboral cuando los deberes asistenciales hacia los niños es igual? Yo no sé si, es lo que hablábamos al principio, no sé si es un tema de leyes, ¿no? Es un tema de cumplimiento en realidad, porque las leyes en realidad habilitan las licencias. Sí, es decir, a ver, yo había un momento de la vida cuando pensaba en los marcos legales y pensaba que de verdad, si uno piensa que casi todas las constituciones del mundo, quiero decir todas, pero no estoy segura porque obviamente no me las he leído todas, las constituciones del mundo y lo que sí es todos los convenios internacionales, lo que tienen en común es que todos tienen unas cláusulas de no discriminación. Es decir, no hay ningún convenio de Naciones Unidas, ninguno, que no tiene unos artículos, es que todos estos derechos se tienen que aplicar sin discriminación y siempre es sexo, raza, etnia, y todo lo que entendemos que es la no discriminación. En teoría, y solamente en teoría, esto debería ser suficiente para entender que el acceso a los derechos tiene que ser en igual de condiciones. A ver, o sea, yo sé que eso no es verdad, pero a lo que voy y lo que estaba diciendo antes es que vivimos, por lo general, en casi todos los países, por lo menos países que desde Women's Aid trabajamos, donde el marco legal existente, tanto el nacional, el regional como el internacional, es suficiente para que las personas deberíamos de poder vivir con respecto a nuestra dignidad, ¿no? Que es como la madre derecho, ¿no? De todos los derechos, la dignidad humana. Entonces, efectivamente, y yo la verdad es que llevo toda mi carrera profesional con la mira hacia la implementación. Por eso desde Women's Aid trabajamos siempre con el Poder Judicial, con el entendimiento que se necesita una implementación de los marcos legales sin estereotipos y sin discriminación para que llegamos a un ejercicio efectivo y real de todas las personas. En esto te hago una pregunta que yo no sé cómo resolverlo esto. Yo soy muy crítica. Probablemente yo tampoco. A ver. No. Es que soy muy crítica con el propio Poder Judicial que ocupo, en el sentido de que realmente uno ingresa al Poder Judicial
y después es permanente, son cargos permanentes. Uno nunca es reevaluado. Y esto que hablábamos antes, o sea, todos tenemos prejuicios porque nacimos nos fueron imponiendo los prejuicios, pero tenemos que ir desconstruyéndonos. La pregunta puntual es, ¿cómo se hace para ir evaluando? Si todos los jueces, todos los defensores, todos los fiscales los fuimos superando los prejuicios o los seguimos teniendo. Si, digo, ¿cómo se hace? Y además esto, y en el caso que se pueda hacer, por ejemplo, una evaluación cada 4 años, ¿qué se evalúa? ¿Quién evalúa? ¿Cómo se implementa? O sea, como me cuesta pensarlo, ¿cuál sería Sí, el bueno, método? la pregunta es muy buena. Te digo lo que me parece a mí sería como lo ideal que ocurriría, que vamos, que entiendo que tenemos que caminar hacia eso. Uno tiene que ver con una formación constante. Es decir, en casi todo el mundo, los jueces y las juezas y las personas de los poderes judiciales pasan por un momento de su vida que tienen una formación y a veces se ofrece otras formaciones, pero tiene que haber una formación en la aplicación, lo que dice la perspectiva de género interseccional, es decir, cómo ¿no? la discriminación por ser mujer eh, se intersecta con otras discriminaciones por pobreza, por situación migratoria, por etnia, por donde uno vive en un país. Todo esto se tiene como que mirar conjuntamente. Tiene que haber una formación obligatoria continua, ¿no? Entonces, porque si no, aparte si no es obligatoria, no funciona. Nosotros en España, que antes, cuando me presentó, se habló un poco de este caso, que ganamos hace unos años un caso que fue muy importante para el tema de violencia de las mujeres y violencia de los niños y las niñas que viven dentro de entornos violentos. Parte de lo que el Comité de Naciones Unidas del CEDAW, que es el comité que está encargado de la eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres, habla sobre la necesidad de que todos los jueces y juezas reciban formación en este tema. ¿Qué pasa? Cuando las formaciones no son obligatorias, el Consejo General del Poder Judicial, que aquí en España que es que hace formaciones a los jueces, pues convoca seminarios muy interesantes. ¿Quién va a esos seminarios? Pues las personas que ya tienen interés en el tema. Muy bien, está muy bien que vayan, porque siempre todos aprendemos todo el rato. Es decir, si uno no está aprendiendo algo en la vida, pues algo está haciendo mal. Porque, digamos, sabemos poquísimo en general, entonces todos los días se aprende algo. Entonces, estas formaciones tienen que ser obligatorias y tienen que tener como cierta periodicidad. Y luego tienen que funcionar los métodos de disciplina. Es decir, cuando uno tiene, nosotros estamos en Women's estamos constantemente metiendo quejas disciplinarias contra jueces y juezas, porque se hacen y se dicen unas cosas. Antes de ayer, un juez en Kenia dijo que como los juzgados en este momento están sobrepasados, porque claro, estuvieron cerrados mucho tiempo por la pandemia, igual que en muchos países, que hagan el favor los casos de violencia doméstica de resolverse de otra manera, que hagan como una resolución amistosa. ¿Perdón? Es decir, es como se dice, es que alguien me intentó matar, pero no, lo pueden resolver entre ustedes. Entonces, un juez que hace una declaración de este tipo, pues esa persona tiene que haber algún tipo de disciplina para esta persona. Esta persona tiene que dejar de ejercer dentro del Poder Judicial, es decir, tiene que haber sistemas efectivos, igual de lo que se está hablando ahora de los policías en Estados Unidos. Si no puede ser que un policía tiene, digamos, en su récord que ha matado a 2 personas negras durante su tal y sigue ejerciendo como policía. ¿Dónde están los sistemas de investigación y disciplina? Pues es una cosa parecida. No es aceptable tener personas en el Poder Judicial que discriminan de una manera tan abiertamente y que sigan dictando sentencias sin que nadie nunca haga. Entonces se necesita como una combinación de formación y después que el sistema mismo pueda investigar y tomar decisiones de una manera con derechos y debido proceso, sin duda, ¿eh? Pero tienen que existir estos mecanismos dentro de los poderes judiciales de los países, porque necesitamos los poderes judiciales para vivir en democracias, porque sin los poderes judiciales tampoco pueden existir las democracias.
Yo pensaba igual recién, me parece que fue en Tucumán, no quiero decirlo, me parece que fue en Tucumán, que se estaba discutiendo quién iba a ser el órgano de aplicación de la ley Micaela. Y fue una gran discusión, y pensaban quiénes juzgan a los jueces. Y ese es otro gran problema. O sea, ¿cómo sabemos si los que juzgan, a su vez, tienen esta perspectiva que hay que tener? ¿Y por qué están juzgando? Sí, ¿Listo? pero creo que sí, pero creo que aunque las preguntas sean difíciles, no quiere decir que no hay que intentar resolverlas, ¿no? Porque Por las preguntas supuesto. más difíciles necesitan respuesta, entonces, y hay que probar, hay que intentar ver cómo se hace una... Tiene que haber responsabilidad, es decir, los jueces y las juezas en nuestras sociedades tienen mucho poder y ese poder tiene que venir con responsabilidad. Y eso tiene que ser parte de lo que entendemos de cómo funciona el Poder Judicial. Insisto que me parece, para mí, tener instituciones fuertes, poderes judiciales fuertes que funcionan, que logran ser independientes, son muy necesarios. Entonces, como los esfuerzos que se hacen para asegurarse que eso es así, igual que se tiene que asegurarse que no hay corrupción dentro de los poderes judiciales, dentro de todos los poderes políticos, ¿no? Porque si no, los sistemas no funcionan. Otra pregunta que te quería hacer es, cuando la defensa, obligatoriamente, por una cuestión de garantías constitucionales y derechos, tiene que defender a una persona que ejerció violencia de género, ¿cómo hacer? Porque es un límite, es un hilo bastante delgado, ¿cómo hacer para que a su vez esa violencia no violente los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes? Sí, sí, creo que, digamos, yo soy digamos, llevo toda mi vida trabajando en temas de derechos de las mujeres y a la vez entiendo que si la defensa no es fuerte y es verdadera, no puede, como dije antes, no puede existir un sistema judicial. Entonces, es una obligación del sistema que las personas acusadas de los crímenes tengan debido proceso. Cómo garantizar los derechos tiene que ver con el derecho procesal. Y creo que muchas veces las revictimizaciones, especialmente de la violencia sexual, ocurren por sistemas procesales que no están redactados pensando en cómo hacer para evitar la revictimización de las mujeres, ¿no? Es decir, y el tema que hablábamos antes, que tiene que ver con la prueba, ¿no? Es decir, ¿qué prueba se necesita? Es decir, por ejemplo, es importante cuando hay un sistema procesal que tengan en cuenta que las mujeres que viven violencias pues sufren de estrés postraumático por las violencias. Y eso a veces hace que uno cuente las cosas que ocurren de una manera que parece desconectada. Pues los sistemas procesales tienen que tener en cuenta que la manera que una persona está dictando esto, dictando lo que le pasó, explicando lo que pasó, está afectada por la violencia que sufrió. Entonces, no se le debe obligar a una persona a repetir muchas veces porque piensan que hay inconsistencias en la historia, por darte un ejemplo, ¿no? Luego está toda la obligación de la investigación cuando hay violencia, ¿no? Que muchas veces, especialmente cuando uno mira los casos que llegan a la Comisión de la Corte Interamericana, si los estados están cumpliendo con la debida diligencia de protección de los derechos de las mujeres, muchas veces tiene que ver con unas investigaciones muy ineficaces, muy ineficientes de mujeres y niñas. Las mujeres y niñas desaparecidas, por ejemplo, se sabe que una mujer, si se le reporta desaparecida y se busca, no sé si son las primeras 48 o 72 horas, disminuye la posibilidad que esa mujer se encuentre muerta de una manera muy dramática. Pero ¿qué pasa cuando no sé, el caso de Linda Loaiza, no sé si lo conoces, en Venezuela, que es una niña que fue raptada y torturada, atacada sexualmente durante muchos meses. Cuando su hermana fue a decir en la policía que esta niña de 18 años la habían raptado, la policía le contesta, seguro que se fue con su novio. Esta respuesta, eso es un asunto privado, se fue con su novio, está teniendo un problema con su novio o con su pareja. Es decir, estereotipos que en el sistema de investigación
pues ponen en peligro y el sistema entonces no está cumpliendo con la debida diligencia. Es todo parte del sistema, ¿no? Entonces, esas partes procesales son fundamentales en la protección efectiva de los derechos de las mujeres y las niñas. Ahí Silvia Castelao, que si no me equivoco es del Cuerpo Médico Forense de Nación, pregunta, ¿qué experiencia tiene sobre la pericia psicológica a las mujeres denunciantes de violencia? En todas las capacitaciones que damos siempre se pone, se habla de esto, ¿no? De las pericias psicológicas, de las pericias a los niños, A ver, ¿cuál es la pregunta? Perdón. No, acá dice, ¿qué experiencia tiene sobre la pericia psicológica de las mujeres denunciantes de violencia? Yo creo que se refiere Silvia, no sé, no quiero hablar por ella, pero creo que se refiere a esto de que siempre se pone en duda, pero me parece que ya lo dijiste, que siempre se pone en duda la palabra de la mujer, siempre, bueno, se aduce SAP, se aducen 4.000 cosas para desacreditar la palabra de la mujer, que está loca, que miente, que es fabuladora, que es esperando lo que decías antes, esperando un relato y no entendiendo que a veces el relato también es desaprendido de la cantidad de veces que lo contó, disociado, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, De sí. la cantidad de veces que lo contó. Esto es mundial también, entiendo. Sí, de facto, Hasta acá. desafortunadamente, sí. Sí, es que estos estereotipos que estaban nombrando digamos, existen en todas nuestras sociedades e impactan mucho la manera que las mujeres se relacionan, ¿no? Con los forenses, ¿no? Porque es que efectivamente si uno está buscando protección y se le cuestiona todo el rato, entonces está como todo el rato en una situación, digamos, la revictimización de la mujer dentro del sistema, cuando ya ocurrió una violencia, si muchas veces hay como una violencia como que la original y después la discriminación que sufre la mujer en el periplo de buscar justicia, es merecedor de la misma reparación que la violencia inicial, ¿no? Porque es que se sufre tanta violencia a lo largo de buscar justicia que el camino ya se hace eterno. Entonces también a veces nos preguntan, ¿por qué las mujeres no denuncian? Pues porque las mujeres muchas veces pierden esperanza en los sistemas. Y eso también es una cosa que hay que atajar, ¿no? Porque si las mujeres pierden esperanza en el sistema que no las proteja, pues entonces también ya la desprotección es todavía mayor, ¿no? Te voy a, es la hora, pero te quiero hacer una última pregunta que me parece muy interesante que están haciendo, que es ¿qué experiencia tienes sobre, no, perdón, qué opinas respecto a la justicia restaurativa en caso de violencia de género? Acá siempre hay una discusión con respecto a la mediación sí, mediación no, eh, la posibilidad de mediar en un conflicto de violencia de género entre la víctima y el victimario. Conozco fiscales que se han opuesto, yo soy más de la postura de que hay que oponerse, y conozco quienes están A a ver, favor. es que depende también, bueno, a ver, en general se comete un delito y los delitos de violencia se tienen que tratar como delitos de violencia. Ahora, sí que me parece muy importante que hay a veces momentos históricos que hay como violencia de una manera generalizada que requiere de reparación, que es restaurativa, como a la comunidad. Estoy pensando, nosotros estamos haciendo mucho trabajo de justicia transicional en Colombia. ¿No? De digamos, cuáles las comunidades que han sufrido muchísima violencia sexual por el conflicto armado, cuál es la reparación que se busca, que va más allá de que los perpetradores pasen tiempo en la cárcel, que tiene que ver con una reparación más integral y una reparación y andar hacia los cambios estructurales que se necesitan para que haya menos violencia, ¿no? Entonces, es verdad que cuando estás mirando un caso, pues ahí tienes que pensar el delito que se ha cometido y la mujer. Pero cuando uno entiende que los casos de violencia no son aislados, si hay algo que tiene que ver con la reparación de los cambios estructurales que necesita la sociedad para que haya un cambio social sostenible, donde caminamos hacia menos violencia y menos impunidad, que es otro tema que no hemos hablado, pero es que la impunidad por la violencia es tan alta que también eso es parte del cambio estructural que necesitan las sociedades en estos temas. Tenemos que entender Sí, que la violencia es la forma más extrema de la discriminación de género. Entonces, es un problema estructural. Entonces, aunque se trabaje en casos aislados, se tiene que trabajar
en el cambio estructural que necesitan nuestras sociedades. Sí, esto que decís de la impunidad, nosotros estábamos dando talleres a chicos, adolescentes, y hablaba mucho del escrache como método de no resolución de un conflicto, porque el escrachador termina también muy mal, un chico que escracha. Y yo pensaba en este sentido que la impunidad está muy relacionada con esto, esta sensación de que nunca va a Efectivamente, haber justicia. efectivamente. Y se recurre en la adolescencia mucho a esto. Bueno, Viviana, no te tomamos más de tu tiempo, la verdad que es un placer. Yo me quedaría toda la tarde, pero sé que tenés otros compromisos. Es un placer Muchísimas escuchar. gracias. No, gracias a vos y bueno, nada, o sea, vamos a dejar nuestros mails para que sigan haciéndonos preguntas y cualquier cosa te las enviamos, pero tenés Buenísimo. una claridad hermosa para hablar y bueno, nada, compartimos todos tus conceptos y ojalá que podamos llegar hacia eso que soñamos todos, que es más igualdad. Ahí, conjuntamente llegamos, creo, en esta lucha. Este es el momento. Muchísimas gracias. Realmente ha sido un honor para mí estar aquí con vos y con todas las personas. Y gracias a todo el mundo que se ha conectado, que veo que hay como 300 participantes. Así que nada, un poco de miedo da eso. Así que nada, muchísimas gracias a ustedes. Ha sido realmente un placer estar aquí. Estar aquí y poder viajar un ratito a la Argentina, que también me da Siempre tristeza no poder bienvenida. viajar de verdad. Sí, eso es. Esperemos verte personalmente pronto, También lo espero. Un abrazo muy fuerte. igualmente. Lau, Chao. ¿querés decir algo de... Muchas gracias a las dos y recordarles que los certificados se van a estar enviando por mail la semana que viene. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Ay, perdón, Gracias. recordarles que la próxima conferencia la tenemos el 7 de julio, así que seguramente les estará llegando las invitaciones. Muchas gracias. Gracias, Vivi. Chao, gracias a todos.